vamos a entrar en la palabra en esta noche. Amén. Bueno, quiero que vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 6. Amén. Gálatas, capítulo 3, verso 6. Se lo voy a leer en la Biblia textual. Amén. Dice así que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Amén. Entonces, ahí queremos arrancar, ¿vale? La palabra que quiero que miremos un poquito, ¿vale? Es la palabra justicia. La palabra justicia en el griego es dikaiosune, ¿vale? Que es en su Strong es el 1342, que significa equidad, carácter o acto. Específicamente justificación cristiana, dice la traducción, ¿no? Dice dice el diccionario. Justicia, justificación, ¿vale? Una cosa muy importante que bien sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice que por cuanto él creyó, le fue contado como justicia. No dice que le fue contada como fe. Ya. Que porque él creyó, se le fue contado como justicia. Y como le digo, la palabra justicia en el griego es equidad, o sea, equidad de carácter o de acto, específicamente justificación, aquí dice cristiana, justicia, justificación. Abraham tuvo equidad, ¿vale? Cualidad que consiste en no favorecer, escuche bien, él tuvo equidad, como dice ahí, ¿verdad? Y equidad significa cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a la otra. O sea, él tuvo un buen balance, como quien dice, él no tuvo favoritismo. Una de las cosas que como ministros de Dios o pueblo del Señor, una de las cosas que nosotros debemos de tener claro es precisamente eso. Ya, eso se aplica muchísimo más, con mucho más, como le digo, énfasis a los ministros del Señor. ¿Vale? Que nosotros como ministros no podemos, como siervos del Señor Jesucristo, no podemos tener favoritismo con las personas, no podemos tener eso porque eso nos hace, nos trae un desbalance, nos hace injustos. Si bien vemos Gálatas 3:6, nos hace a obrar en injusticia. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a decir, yo soy una persona y me ha corregido mi autoridad, ¿vale? Obviamente soy una persona, pero le digo, si a mí viene y me corrige una autoridad de parte del Señor y viene y trae una palabra que va a corregirme, va a traerme alineamiento, una de las cosas que normalmente pasa en el pueblo de Dios, lamentablemente lo digo así, es que la gente salta a la primera cuando se le trae una corrección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hay equidad, no hay justicia en sus vidas. Y eso es una cosa muy peligrosa, obrar en injusticia. O aún así, si por ejemplo yo estoy actuando mal y la persona viene y me trae una corrección y yo digo, esa persona no ha sido justa conmigo, yo le estoy diciendo a esa persona, a esa autoridad que está obrando en injusticia. Y eso es un peligro también porque yo le estoy poniendo en un lugar a decir, no está obrando rectamente en el Señor. O sea, y en pocas palabras le estoy diciendo, no es un hijo de Abraham, no es una persona que tenga fe. Ya, y si no tiene fe, por ende no tiene amor. Y si no tiene amor, nada tiene, nada tenemos. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que tenemos que tener fe y amor, pero no solamente fe y amor y decir, bueno, ya está, y lo tengo yo y lo guardo yo. Tiene que ser fe y amor demostrado. Ya. ¿Por qué? Porque le digo una cosa, porque yo creo que el Señor me permitió traer esto, porque muchos del pueblo del Señor confiesa que tiene una fe en Cristo Jesús. Pero si usted tiene fe, usted tiene que demostrar su fe. Su fe tiene que tener frutos de fe. Usted tiene que tener frutos de parte del Señor, que usted es un creyente, de que usted es una persona que obra en justicia, que usted es una persona que tiene equidad en su vida. O sea, que no va a hacer favoritismos, que usted es una persona que, por ejemplo,
Le doy un ejemplo, mire, por ejemplo, si nosotros vamos al Génesis, ¿vale? Eso se lo dejo de tarea. Si usted revisa la vida de Abraham, cuando Abraham tuvo ese primer encuentro con el Señor y Dios le llama y él sale de la casa de su padre, ¿ya? Y dice el Señor le dice, deja tu casa, tu parentela, deja a tu padre, tu parentela y todo el mundo y sígueme, ve en pos de mí. ¿Qué pasa? Vemos que esa acción se repite en el Nuevo Testamento cuando él se encuentra con los discípulos y le dice, sígueme. Le dice él a los discípulos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hace el Señor en ese sígueme? ¿Qué pasa en la vida del creyente? Como por ejemplo en la vida de Abraham, cuando el Señor le da una invitación, vamos a llamarlo así, le da una invitación de conocerlo. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham sale de su casa y comienza a tener un periodo así como los discípulos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Escucho como un micrófono, no sé si es un micrófono, pero hay algo que está muy abierto. Por favor, los micrófonos los cierran y si pueden ser sus volúmenes también los bajan, por favor, y así no hay interferencia por aquí. Amén. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? De que en medio de todo, ¿vale? Abraham entró en un proceso de seguir a Dios. Y cuando tú comienzas a seguir, cuando yo comienzo a seguir a Dios, yo comienzo a conocer de Dios. Si vemos en la última vez que yo pude compartir, vemos a un Abraham también que tiene un problema con su esposa Sara, que él le dice a Sara, donde sea que nosotros vayamos, tú vas a decir que tú eres mi hermana. ¿Por qué yo creo que Abraham le dice eso a su esposa? Porque él estaba conociendo a Dios, no conocía de Dios, no tenía una madurez todavía en Dios. Así como los discípulos que cometieron muchos errores en sus 3 años estando con el Señor. ¿Ya? Vemos a un Pedro cortando orejas, vemos a un Pedro diciendo esto, diciendo otro, vemos a unos discípulos aún peleándose o discutiendo entre ellos quién se quería sentar a su derecha y a su izquierda. Vemos muchas cosas de eso, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? Comparándolo un poquito a lo de tanto de Abraham, el padre de la fe, y tanto estos siervos que siguieron al Señor también. Que mire, el proceso de conocer a Dios, de caminar en fe, y en el amor es un proceso, es un caminar, es un día a día. Usted no porque hizo una oración, no porque usted aceptó al Señor, automáticamente ya usted lo sabe, vamos a decirlo así, automáticamente usted lo sabe todo. Se lo llevo a una manera más práctica. Cuando usted nace, usted no nace y automáticamente crece en 3 semanas. O usted se hace un adulto en 3 semanas. Usted no es como un animal que en pocos meses un animalito, pongámosle que un caballo, una vaca o algo así, ya comienza a ser muy grande. En la vida del ser humano no es así. En la vida del ser humano pasan años. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar procesos de madurez, procesos de crecimiento. Ya, por ejemplo, yo que soy padre y el que es padre o madre puede entender esta analogía. Por ejemplo, si su hijo viene a usted y le pide que se compara con otros niños, digamos así, que son más grandes, y dice, yo quiero hacer como tal, porque hace, yo qué sé qué, porque llega al tal juguete, digamos, al tal juego en el parque, y yo todavía soy pequeño y no llego, no alcanzo ahí. Eso es un estado que uno como padre le tiene que explicar a los hijos. Le dicen, no, tranquilo, disfruta, aprovecha esta edad. O sea, ¿cómo se lo vas a explicar? Porque no tiene la capacidad de entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los ministros, los siervos del Señor, los pastores, profetas, vamos a llevarle el terreno al pastor. El pastor muchas veces le está diciendo a usted, tranquilo, usted no llega todavía a alcanzar esa barra que está ahí donde usted se quiere guindar como los niños grandes. ¿Y qué pasa? Muchas veces usted quiere que se le dé todas las justificaciones porque uno puede decir, sí, yo puedo alcanzarlo, pastor, mire, yo sí alcanzo, pero no tiene la estatura, no tiene el aguante para llegar ahí, o no tiene la estatura para subirse a algunos juegos en el parque, llamémoslo así, porque, por ejemplo, llevamos un parque de atracciones y hay una medida, una estatura, hay una edad en donde usted puede subir a ciertas atracciones, hay unas edades donde dice, bajo esta estatura usted no puede entrar ahí. En la vida espiritual muchas veces pasa, le estoy comparando, le estoy dando similitudes. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer cosas en las cuales no tenemos la estatura todavía para llegar ahí. Ya me explico, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces si yo quiero hacer algo el cual no tengo la estatura, la madurez para aguantarlo todavía, me voy a estrellar, me puede hacer daño, me puedo caer de esa atracción, por así llamarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Me viene un dolor, ya. Entonces, ¿qué pasa? La persona
regreso a esta analogía del pastor, ¿ya? O del profeta, del maestro, cualquiera de los 5 ministerios le dice, hermano, hermana, todavía no le toca a usted poder subir ahí. Por favor, aguántese un poquito más, siga creciendo, siga alimentándose, siga tomando los nutrientes que usted necesita para llegar a esa estatura, ¿ya? Y usted va a decir, hermano, ¿y usted por qué se enrolla tanto? Porque le quiero dar un buen ejemplo para lo que viene a continuación. Porque si le puedo poner un título a lo que voy a compartir, yo le llamaría la fe y el amor demostrada. Amén. Entonces, ¿cómo puedo demostrar lo que yo digo o lo que alardo de lo que soy o de lo que tengo? Yo lo que tengo es fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo demostrar que tengo fe en el Señor? Bueno, tengo que tener el amor que va a ser la base que me va a hacer demostrar esa fe. El amor lo sobrepasa todo, como más adelante vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, como bien todo el mundo sabe ese pasaje, ¿no? Pero déjenme seguirle leyendo algunas anotaciones aquí. Dice, como vuelvo y digo, en la equidad, ¿no? Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a la otra. Eso es lo que Abraham tuvo. Él tuvo eso. Él nunca trató de perjudicar a nadie, porque lo vemos que él siempre intercedió. Por ejemplo, él tuvo equidad en su carácter. Eso vemos en un Abraham intercediendo por la destrucción que el Señor iba a traer sobre Sodoma y Gomorra. Él quería salvar a los que se podían salvar. Así él pudo demostrar su fe en acción. Como leímos antes, él creyó y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí se me cuenta por justicia y Dios, que yo, por ejemplo, a ese nivel, déjenme recapitular un poquito. Cuando llegamos a este punto en la escritura en Génesis, ya Abraham tuvo un recorrido con el Señor, ya Abraham tuvo un cierto conocimiento con el Señor, ya había pasado ciertos años con Él, ya había Él cometido ciertos errores y Dios le perdonó, Dios le restableció, Dios lo guió. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a este punto en la palabra, ¿vale? Mi esposa tiene toda una analogía muy hermosa de Abraham encontrando con el Señor y con los ángeles, ¿no? Pero, ¿qué le quiero decir ahí? Cuando Abraham llega a este punto donde el Señor dice, le voy a esconder algo a Abraham, mire en qué calidad de justicia obraba Abraham para que el Señor podía referirse a él de esa manera. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que Dios quiere son hijos maduros. Dios está buscando que nosotros maduremos. ¿Y cómo vamos a madurar? Bueno, gracias por preguntar. La cosa es cómo maduramos. ¿Cómo madura usted una fruta? Lo aparta, lo pone en un cierto sitio y lo deja madurar. Pasa por procesos para madurar. Por ejemplo, en un árbol hay frutos que tienen que mantenerse en el árbol para llegar a cierta madurez, porque si no, usted no lo puede comer. Yo tengo una analogía que dice, una naranja que usted tiene en su mesa y una naranja que acaba de brotar en el arbolito, ¿cuál es la diferencia entre esos dos, entre esa misma fruta? La diferencia es la madurez. Uno se puede comer el que tiene en la mesa y el que apenas está saliendo. Tienen el mismo ADN, tiene el mismo código genético, tiene todo similar, pero la diferencia es la madurez. Usted no puede pillarse eso del arbolito y comérselo, no le va a saber a nada, más bien va a saber amargo y va a echar a perder un fruto que pudo llegar a cierta madurez, llegar a alimentar, llegar a dar unos nutrientes como vitamina C a las personas que lo pueden ingerir y por ende ser beneficiados por ello. Pero si nosotros no dejamos que el Señor nos ayude a madurar, entonces nos echamos a perder. Somos infructíferos, no llegamos a hacer lo que el Señor diseñó para nosotros. No llegamos a ejercer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos en pos del reino. Amén. Entonces, cuando llegamos a este punto, no lo tenía en mis notas, pero el Señor es bueno y siempre me atrae a luz algo que les puedo compartir. Cuando llegamos a ese proceso de Sodoma y Gomorra, ¿vale? Ya Abraham tuvo un recorrido en el Señor. Ya pasó por procesos, ya pasó por esto, por ende, ya. Entonces, ¿qué pasó? Ya había una promesa y entonces ahí también el Señor tiene un trato con él, porque Dios quería poder ver a través de la vida de Abraham si él podía ponerse en la brecha a favor de estas dos ciudades. Vemos de que Dios ya se determinó que eso iba a pasar, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Aún en medio de todo eso, Dios siempre quiere obrar, no es la palabra rectamente, sino que Él siempre quiere redimir
a todo el mundo, quiere darle, como vamos a decirlo así, una segunda oportunidad o un 20 millones de oportunidades, el número 21 millón de oportunidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Él es amor. Por eso le digo, la fe y el amor demostrado, ¿ya? Entonces, ¿qué Él quería hacer? Por medio de Abraham, Él estaba demostrando el amor todavía hacia Sodoma y Gomorra, aun cuando ellos no se lo merecían. ¿En dónde está usted? ¿Usted cree? Yo creo honestamente que nosotros merecemos ese amor, pero no lo merecemos por nuestra justicia, no lo merecemos por nuestra equidad, lo merecemos porque Jesucristo tomó nuestras cargas, tomó todo lo que nosotros no pudimos hacer y Él lo hizo por nosotros. Entonces Él le dice, por así decirlo, al Padre, mira, es verdad que ellos no son rectos, pero ¿sabes qué? Yo he obrado a favor de ellos. Acuérdate que hemos pagado, porque le digo una cosa, también la iglesia normalmente le dice a la gente, no, es que Jesús intercede por usted. Es como quien dice, bueno, el Padre es muy malo y Jesús es el bueno y Él intercede y Él está diciendo, no les derrame su ira. No, usted sabe una cosa, en la cruz no solamente apareció Jesucristo. Como si usted es padre o madre, usted sabe que si algo le pasa a su hijo, usted lo sufre peor. ¿Usted cree que Jesús estuvo solo en esa cruz? Dese cuenta que el Padre estaba en Él reconciliando al mundo consigo mismo. Yo no sé si usted había mirado ese pasaje de esa manera. Amados del Señor, Jesús nunca estuvo solo. Pero hay un momento ahí cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque había tanto pecado, no de Él, sino del mundo. Y no es que Dios no... hay otra paradigma que se lo voy a traer abajo ahora, que decía, es que Él no puede mirar al pecado, Dios no puede mirar al pecado. Ok, se lo corrijo. Vaya a Génesis, mire cuando Adán y Eva pecaron y vea la acción de Dios cuando ellos pecan. ¿Qué hace Dios? Se lo digo en mis palabras, va y los busca. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hace él? Él va en busca del pecador. Obviamente él sabe que pecó, pero él no asienta al pecado. Él no le gusta el pecado, no le gusta que nosotros caigamos de su gracia. Pero no por eso él no va a ir en busca de nosotros. La gente dice, él no puede entrar en un prostíbulo, él no puede entrar ahí. Claro que él puede entrar ahí. Lo que pasa es que él no se va, muchas veces a lo mejor no se va a manifestar ahí porque no hay alguien que obra en justicia para traer la manifestación de Dios en ese sitio. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo que necesita son hijos tipo Abraham que pueden demostrar la justicia y la equidad de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Amén. Entonces, ¿qué pasa, amados del Señor? Tenemos que ir madurando en la fe, madurando en nuestro amor, porque dice la palabra, sin amor de nada me sirve. O sea, yo puedo darlo todo, pero si no tengo amor, o sea, yo puedo darlo todo por los pobres, puedo darlo todo, puedo derramarme, dar mi vida hasta la muerte, pero si no hay una semilla de amor en mí, eso me cuenta como la nada. Eso me cuenta como cuando los siervos del Señor, dice un pasaje, ¿no? Que no lo recuerdo bien dónde está, pero dice, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros, señales en tu nombre. Y Él les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, o sea, nunca los autoricé, nunca les di la autorización para que ustedes hicieran eso, pero hacían cosas en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que obrar en justicia, en rectitud, tener oídos sensibles. Yo le hago la referencia a oídos, pero estoy teniendo un corazón sensible a la voz de Dios. Ya, porque es en el corazón. Si Él habita en mi corazón, ¿dónde cree que va a hablar? A su oído. Le va a hablar a su corazón. Pero por eso tenemos que tener un corazón sensible para que la voz de Dios suba de mi corazón a mi oído, vamos a decirlo así, a mi cerebro, para que lo procese, a mi alma. Véanlo como usted quiere esa referencia, para que yo pueda entender la voz de Dios y poder manifestar lo que Dios me está diciendo, manifestar lo que Dios quiere que yo manifieste, transmitir la voz de Dios a un hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Dios siempre quiere que nosotros podamos tener esa fe que nos es contada como justicia. ¿Por qué? Porque mire, los justos son los que van a regir, los justos son los que van a ver al Señor. O sea, hay muchos pasajes que hablan de lo que van a hacer los justos. Pero en esta tarde, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos
conocer a Dios de una manera más íntima. Voy a decirlo de esa manera, más íntima. Tengo que ser como Juan, el discípulo amado, que se recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Cuando los demás le dicen a él, pregúntale quién es el que lo va a traicionar, y solo el amado, el discípulo amado, saca esa información del Señor. Amén. Nosotros podemos ser discípulos amados. Déjeme decirle que un discípulo es un aprendiz muy aplicado. Entonces, si usted dice que es un discípulo, si usted dice que es un seguidor del Señor, quiere decir que es una persona aplicada a querer escuchar la voz de Dios, a querer obrar en la justicia de Dios, a querer hacer lo que Dios dice que usted debe de hacer. Amén. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga? Obviamente pegándosele al Señor, haciendo morada al Señor, haciéndole habitación al Señor, haciéndolo como dice Juan capítulo 1 verso 14, haciéndole un tabernáculo al Señor, para que Él venga y tabernaculice en nuestras vidas. Alguien se recordará del año pasado esa palabra, ¿no? De donde nosotros nos disponemos a ser morada para Él, ser un hogar para Él, como Obed-Edom, que Él dispuso su hogar para que el Señor pudiera obrar en su vida, obrar en su hogar. Amén. Ese fue un hombre que fue de ciertamente contado como justo también. Ya. Amén. Bueno, vamos al nuevo pacto. Vemos que la fe es demostrada una y otra vez, pero primero quiero que vayan conmigo. Obviamente regresamos a Gálatas, ¿vale? Capítulo 3, el mismo capítulo. Ahora vamos a leer del verso 23 al 27. Se lo leo en la BTX cuarta edición. Dice así: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. O sea, la ley nos estaba instruyendo, ¿vale? Nos estaba instruyendo, nos estaba dando instrucciones hasta que viniese Cristo, para que por medio de la fe que íbamos a recibir de Él, se lo digo así, fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Cristo Jesús. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. O sea, nos hemos puesto una vestimenta en Cristo. Amén. Si yo estoy revestido en Cristo, quiere decir que Cristo está puesto como, vamos a decir que Él me ha cogido como un guante, ¿ya? Pero yo soy la mano, vamos a decirlo así. Entonces Él me reviste de Él. Estoy revestido en Cristo, ¿vale? Y que esa palabra vamos a verlo. Revestir, la palabra revestir es la palabra en griego enduo, ¿vale? Enduo es compuesto por dos palabras, en y duo, no recuerdo la otra palabra, pero bueno, se lo dejo que lo busque, ¿vale? La primera parte, que es en, es el griego en el diccionario, es el 1722, y dúo, no recuerdo qué más, como dice, es el griego 1416 en su diccionario Strong. Pero en dúo quiere decir en el sentido de hundir en un vestido, investir con ropa, literalmente o figurativamente, poner, revestir, vestir o investir. Ya, o sea, completamente, como le digo, es como que Cristo me ha agarrado. El otro día miré un anuncio de una película que se miraba algo así como medio terrorífico, ¿no? Pero no recuerdo ni cómo se llama, pero era una criatura así todo como rara, ¿no? Entonces era como algo fuera del espacio, y venía y cogía una persona y lo envolvía, y la persona ya no era la persona, sino como era esta criatura todo negro y que hacía maravillas. A lo mejor es un mal ejemplo que le estoy queriendo dar con ese ejemplo de esa película media rara que no ni sé cómo se llama, pero más o menos hace Cristo eso. Cuando Él nos reviste, cuando Él nos enviste, cuando nos vestimos de Cristo, portamos a Cristo. Entonces ahí donde se puede aplicar la palabra: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya, y si vive Cristo en mí, entonces el que se lo sabe lo está diciendo en su casa. Amén.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde veo a la acción de Cristo en mi vida. Por eso, el decir que yo soy un creyente, el decir que yo soy un discípulo, el decir que yo confieso una fe en Jesucristo, no solamente implica meramente palabras, también implica accionar en esa fe. Quiere decir, y ojo, no quiere decir que yo haya alcanzado eso todavía, usando las palabras del apóstol Pablo. Lo que pasa es que lo que estoy tratando de explicar y de exponerle es algo también que yo estoy tratando de agarrar, de hacer, como dice la palabra. Yo quiero agarrarme aún más a Él. Yo le puedo decir una cosa, yo no me considero tan siquiera... como dice nuestra autoridad, el hermano Mike, yo no considero que tal siquiera soy un bebé espiritual todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tantas profundidades en Dios que a lo mejor nosotros probamos una gota del amor de Dios, de la fe de Dios. Y eso muchas veces nos creemos que somos los megas, los super, los recontra, yo qué sé, ¿no? Discípulos, maestros, lo que sea. Y apenas Dios nos hace probar muchas veces de sus delicias, de sus deleites, de sus revelaciones, de sus manifestaciones, de su santidad, de su palabra de ciencia, de su palabra de conocimiento, del don revelatorio, de entender ciertas cosas de su palabra. Y muchas veces eso nos hace engreídos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso muchas veces tenemos que pasar. Por eso la vida de fe es de fe en fe, de gracia en gracia, obviamente, pero muchas veces vamos teniendo un proceso de crecimiento. Es donde cuando usted duerme como un bebé y los huesos se le van estirando y usted va creciendo y su mente se va ampliando más, su corazón se va anchando más, o sea, todo va creciendo. Por cómo llegamos a esos niveles de crecimiento, sumergiéndonos más, revistiéndonos más, invistiéndonos más de Cristo, dejando que Cristo sea en dúo en mi vida, revestirse en mí o yo revestirme de Él. Pero ¿cómo llego a ese revestir en el Señor? A través de la sumisión a Cristo, a través de inclinándome a Él, a través de permitiendo que Él sea el primer lugar en mi vida. Ojo, y no es que sea fácil, pero Él nunca dijo que esto iba a ser fácil. Lo que pasa es que hemos tenido por muchas décadas ya y por muchos años que usted hace una mera oración de fe y usted ya es una nueva criatura. Déjeme decirle que eso nunca es así, ni siquiera en lo natural. Eso es como quien dice que yo le diga pues que como le decía la referencia antes, usted no nace crecido, usted no nace aprendido. Usted tiene que pasar, tenemos usted y yo pasar por procesos de crecimiento. ¿Ya? Y Dios es el que da el crecimiento. Uno sembró, otro regó, pero quien da el crecimiento lo da Dios. Y Dios permite los procesos de crecimiento mediante la vida vaya pasando, mediante yo me voy haciéndome de Él, ya, agarrándome de Él. Amén. Entendiendo lo que significa revestir, si yo estoy revestido de Cristo, quiere decir que yo cargo a Cristo, o mejor dicho, Él me usa como un guante, como le dije antes. Amén. Por lo tanto, yo hago lo que Él haría. Me comporto como se comportaría Él. El final es eso, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero, ¿cómo llegamos a esos niveles? Por eso tenemos siervos y siervas del Señor Jesucristo que nos ayudan a madurar. Usted quiere madurar un fruto que ya fue cogido del árbol, bueno, tiene que hacer ciertas cosas para que ese fruto llegue a madurar y poder disfrutar de él. Entonces, en la vida del creyente, lo que queremos hacer es precisamente eso. Pero a diferencia de una fruta, usted tiene una voluntad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que disponerse a querer crecer. No crea que usted es un islote en medio del Pacífico que usted va a crecer solo. No, señor, así no funciona en las cosas de Dios. Por eso tiene que haber la unidad de la fe, la unidad de los hermanos. Cuán bueno es agradable que nos reunamos, que nos adoremos. Usted ya sabe ese pasaje, ¿no? Que adoremos al Señor. Por eso la palabra también dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. No reunidos en mi nombre, no reunidos en el nombre del vecino, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, está Él en medio. Amén. Y si Él está en medio, entonces quiere decir que Él ha hallado esa justificación en mí. Porque Él puede que esté en todos los sitios, pero no quiere decir que se manifieste en todos los sitios. Y lo que Él quiere hacer
se lo digo con mucho temor de Dios, es manifestarse. No simplemente está, es como por ejemplo, también se tiene la costumbre de que, ay, voy el domingo, voy el miércoles, el día donde hay reunión. ¿Y qué pasa? Nos reunimos simplemente para recibir un toque del Señor, que nos impongan manos, que recibamos otras palabras proféticas, otro don o algo. ¿Y qué pasa con eso? Eso se quede ahí. ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando, no lo estoy aprovechando, no lo estoy impartiendo, no lo estoy sacando, no lo estoy dejando madurar eso en mi vida. Amén. ¿Me siguen? Espero que sí. Déjenme refrescarme la garganta. Un ejemplo de cómo Cristo se comportó, ¿vale? Lo vemos en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, en 10 versículos. Amén. Se lo voy a leer desde el verso 7 al 17. Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Vale, le pongo en contexto. Es donde él está lavando los pies a sus discípulos. Entonces él está hablando con Pedro y le dice una cosa. Muchas veces voy a parar ahí y voy a comentar eso un poquito. Muchas veces vemos ahí, se lo repito, ¿vale? Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después, ¿vale? En la vida del creyente, nosotros, le pongo en mi vida personal, como una persona que está en autoridad y que no exijo estar en autoridad, sino que si usted viene y usted se pone bajo la autoridad sobre la cual el Señor nos dio, entonces usted por ende nos está cediendo esa autoridad para instruirle, para guiarlo, para sanarlo. Bueno, usted ya sabe todo lo que hace un pastor y un profeta en su vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los niños. Hay cosas de que el hijo de uno, su hija, no va a entender cuando a cierta edad, porque hay cierta inmadurez en la vida de nuestros hijos. Entonces, hay cosas que usted, por ejemplo, el fuego, por ponerle un ejemplo, y viene, ay, qué lindo, es luz, y quiere poner la mano y usted no, rápido se lo coge, porque si lo pone usted sabe que se va a quemar, entonces por ende usted va a sufrir más, ¿sí o no? Así funciona. Entonces muchas veces nosotros en autoridad le decimos, ahora no lo comprendes lo que estamos haciendo por ti, pero luego lo entenderás. Amén. Muchas veces le pasa eso, ¿ya? Por ejemplo, el pastor, vamos a hablar de un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, el animalito, el pastor muchas veces tiene que coger la vara y ver que la ovejita se va a desbocar sobre el precipicio y ¿qué tiene que hacer? Agarrarlo y volver a encaminarlo. Muchas veces eso el animal, vamos a decirlo así, no lo comprende, pero le acaba de salvar la vida. Llevémoslo a la persona ahorita. Muchas veces hay cosas que nosotros hacemos que le va a salvar la vida y a lo mejor usted no lo entiende. Ya, por ejemplo, a darle un consejo, yo qué sé, vamos a decir sobre el noviazgo, darle un consejo sobre, vamos a decir sobre el trabajo, darle un consejo. Y ojo, si nosotros, hablo de una manera muy personal, cuando damos un consejo, procuramos buscar al Señor para darle ese consejo. No simplemente vamos a decirle lo primero que suene bien a sus circunstancias. No, buscamos al Señor porque queremos, sabemos que son hijos de Dios y por ende merecen un consejo que viene del Señor. Como dice Pablo, tengo la suficiente, se lo digo en mis palabras, no como él decía, no, esto no es que lo dice el Señor, pero se lo digo yo, uno como teniendo confianza en el Señor. Amén. Entonces muchas veces le decimos las cosas y es porque hemos percibido el corazón de Dios para aconsejarle en ciertas circunstancias. Amén. Vale, sigo leyendo. Pedro le contestó al Señor, en el verso 7, ¿no? Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor
y el maestro os lave los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado, ojo, ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Seréis felices si lo practicáis. Un ejemplo de Cristo de humildad. Un ejemplo del amor de Cristo. O sea, Él no simplemente les dijo, bueno muchachos, van a hacer esto y ya está. No, Él se los moldeaba. Ya. Por ejemplo, Él liberaba a una persona, ahora vayan y háganlo ustedes. Él sanaba, ahora vayan y háganlo ustedes. Él traía libertad a una ciudad, a un hogar, ahora vayan y ustedes suelten la paz sobre esa ciudad. Si no le aceptan la paz, bueno, sacúdense los pies y sus mantos y siguen para el otro sitio. ¿Qué pasa? El Señor siempre nos modeló qué es lo que Él quería, a qué nivel quería que llegáramos. Vemos que Pedro no lo entendió ahí, pero ¿qué pasa? Cuando llegó el Espíritu Santo, ellos pudieron comprender 3 años y medio de enseñanza del Señor Jesucristo. Muchas de las cosas que ellos convivieron con Él, no entendieron, aun cuando Él se lo explicó, no lo entendían. ¿Por qué? Porque tiene que venir el Espíritu del Señor sobre nuestras vidas, habitar en nosotros y traernos ¿cómo le digo? Como regurgitar la enseñanza en la vida de los apóstoles que ellos recibieron durante 3 años y medio. No le digo una cosa, ¿usted qué hace con las enseñanzas que se le ha dado? Usted pide al Espíritu Santo que le haga, que le enseñe, le pide al Espíritu Santo que le da el entendimiento para poder percibir todo lo que se le ha dado, lo que se le ha entregado. Se lo pregunto, hágase esa pregunta, amado del Señor. ¿Qué hace usted? ¿O simplemente lo escucha y queda en otra cosa que escuché en esta semana? Yo les digo una cosa, con el temor del Señor, no solamente escuchen. Mire, hace años yo escuché una cosa y lo tengo por cierto, porque yo lo he comprobado en mi propia vida. Cuando uno escucha una palabra una vez, usted apenas retiene, yo creo que ni retiene ni la mitad de lo que ha escuchado, ni una tercera parte. Mínimamente se ha hecho un estudio que al menos unas 7 a 10 veces usted tiene que escuchar algo para poder cogerlo todo. Usted tiene que ser casi como un robot para retenerlo todo a la primera. Y no digo que no puede hacerlo, no es lo normal, pero por eso nosotros, y yo específicamente recomiendo, amados, escúchenlo otra vez, escuchen las prédicas otra vez, escuchen la enseñanza otra vez, y se le voy dando martillazo cada vez a eso. Escúchelo otra vez, escuche sus palabras proféticas más de una vez. Tráigalo a memoria, tráigalo. Mire, sabe que cuando usted lo reescucha, eso hace algo en su vida. Se lo digo así. Resulta que el otro día estaba escuchando a una sierva del Señor ministrando y ella decía una cosa. Llegaba a una parte, era una adoradora profética, y ella decía, póngase delante de un espejo y cántele eso. Era una palabra muy específica que ella decía cuando era algo así como, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro. Pero ahora decía, di que sea el Señor diciéndotelo a ti, pero mírate, decía, mírate como un espejo y dítelo a ti mismo. Ya, soy amado por el Señor, soy acepto por el Señor. Yo soy una creación perfecta de parte de Dios. O sea, Él no se equivocó en mí. Él no se equivocó formándolo a usted. ¿O es que usted cree que Dios es tan así que Él crea las cosas al azar? No, Él supo, Él sabía lo que Él estaba haciendo. Usted no es un error, usted no es un azar del universo. ¿Sí me explico? No, amado del Señor. Usted es un sueño del Señor. Él se tomó el detalle, como dice el salmista, Él en el vientre de mi madre, Él se tomó el detalle de entretejerme, de poner cada vena en su sitio, cada parte de mi cerebro, cada órgano dentro de mí, cada cosa lo ajustó, el color de mis ojos, cada cosa, o sea, muy detallado fue el Señor conmigo y con usted.
Usted puede pensar de que eso no es así y se cree las mentiras del enemigo, pero déjeme decirle que eso no es así. Pero cuando tenemos recuerdo de eso, cuando el Señor nos trae recuerdo quiénes somos, cuando nos imparte de su identidad en nosotros, entonces entendemos quiénes somos en Él. Por eso necesitamos, es tan necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para tener ese entendimiento, como el Jesús le dijo, perdón, al apóstol Pedro, perdón. ¿Sí me entiende? Necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es muy caballeroso. Él, si usted lo invita, él viene. Pero si usted comienza a andar en unas ciertas actitudes, en ciertas cosas, obviamente eso lo va a contristar. Y él no es que se va él no le va a agradar ciertas actitudes y ciertas cosas. ¿Y qué él va a hacer? Él va a decir, bueno, ya no soy. Es como que si yo invito a alguien a mi casa. Amén. Déjenme darle un ejemplo. Si yo invito a alguien a mi casa, digamos así, digamos que yo antes de casarme yo tuve mi casa y bueno, listo. Y entonces yo me caso, traigo a mi esposa a mi casa y de repente la comienzo a tratar mal. ¿Cuál va a ser su actitud? Ella va a querer irse de la casa. El Espíritu Santo es igual. Cuando Él ve que el trato no es todo hacia Él, todo mi amor derramado hacia Él, Él va a decir, ya no soy bienvenido aquí. Mejor me voy. Busco otro hogar donde soy acepto. Yo le digo una cosa, ¿usted se ha preguntado cómo se siente el Señor cuando usted le da ese portazo, cuando usted le da la espalda a Él? ¿Cómo usted alguna vez se ha parado a preguntarse? Y no es una pregunta condenatoria, es una pregunta reflexiva. ¿Se ha preguntado cómo se siente el Señor? La palabra nos enseña que el Señor tiene sentimientos. Él se duele cuando usted se pierde, Él se duele cuando cosas le pasan. ¿Por qué? Le puedo decir algo así, porque Él es el buen Padre, Él es el mejor Padre de todo el universo. ¿Cómo no le va a doler, amados del Señor? Claro que le duele. Por ende, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con nuestro amado Espíritu Santo. La vez pasada yo le ponía un ejemplo de ser un portador de la presencia de Dios. Y la presencia es obviamente el Espíritu Santo. ¿Cómo tengo que cuidarlo? Como una persona delicada, como lo más sensible que es Él. Amén. Cuide su comunión con el Espíritu Santo. Cuide su relación con Dios. Cuídelo excesivamente, amado, porque Él no merece nada menos que eso. Amén. Déjeme decirle esto ahora. Una manera de demostrar su fe y el amor que profesa es hacia el prójimo, hacia el vecino, incluso a una persona, incluso demostrarlo a una persona que usted no conoce, con actos de bondad. Por ejemplo, mire la necesidad de una persona. Si puede cambiar esa necesidad o la puede suplir, hágalo. Entonces usted no simplemente le va a decir, ay sí, yo soy un cristiano, yo soy un discípulo, yo soy un seguidor del camino, como usted lo quiere decir. Yo soy un discípulo de Jesucristo y mi apóstol, mi pastor, mi profeta es tal cual, o el renombre, ¿no? Que usted piensa o usted cree que eso lleva a algún sitio. Déjeme decirle que si su fe tiene que ser demostrado, pero tiene que demostrarlo con actos de amor. Amén. Con actos de amor. ¿Sí me entiende? Trate a los demás. Amén. Le digo otro punto. Trate a las demás personas como a usted le gustaría que se le tratase. El segundo y gran mandamiento acorde al Señor Jesucristo, como vemos lo que le acabo de decir, es en Mateo 22:39. Parafraseado fue lo que se lo dije así, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo me ama? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me ama Él? Estoy a gusto, a ver, ¿cómo me amo? Perdón, es la pregunta. ¿Cómo se ama? ¿Usted se ama a sí mismo? ¿Estoy a gusto conmigo? Le dejo estas preguntas. Miren, si yo tengo que tratar a las demás personas como yo quiero que se me traten, ¿ya? Veamos eso. Vamos a Mateo 22:39. Para así le doy total claridad. 22:39. BTX dice así. El segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Me gusta una frase que dice este hermano muy reconocido a nivel mundial que se llama Bill Hammond. Él dice, hay gente que dice justamente ese pasaje y él dice, a mí no me gustaría que usted me amara a mí como se ama a usted. O sea,
muchas veces usted se ama de una manera muy rara. Usted se ve en el espejo. Ay, qué feo, qué arrugas, qué esto. Uy, qué gran nariz. Uy, mi color. Uy, mi no sé qué. Uy, mi pelo. Por ejemplo, yo, wow, no llego a los 40 y mira cuántas canas. Yo, uy, que Dios mío, ¿qué es esto? Ya. Uy, que no sé qué. Ay, que tengo pelo. Ay, que no tengo. Ay, que esto. Ay, que no sé qué. Bueno. Ay, mira cómo me queda el vestido. Ay, mira cómo me queda el pantalón. Uy, estos zapatos no combinan. Ay, no sé qué. Todo le fastidia y todo no le gusta de usted mismo. Entonces, yo le pido una cosa, como dice este hermano, no me ame a mí como usted se ama a usted mismo. ¿Cómo se ama, hermano? Aprenda a amarse, aprenda a aceptarse, aprenda a poder pedir al Señor que en las áreas, vamos a decirlo así también, dejo esta parte claro. Obviamente, si hay cosas que usted sabe de usted que necesita ser cambiado, cámbielo. Obviamente, si usted ve que no puede solo, pídale al Señor que le ayude a cambiar esas cosas. El Señor no se limita solamente a las cosas espirituales, déjeme decirle eso. Hay cosas que el Señor le puede ayudar en áreas que ni usted mismo se imagina. Pero ¿por qué no se imagina? Porque no lo ha conocido a ese nivel. Déjeme decirle así. Pero ¿qué pasa? Hoy le estoy abriendo una invitación de una diferente manera. Haga al Señor su todo y verá cómo Él obra a favor de usted. ¿Sí me explico? Espero que el ejemplo que le estoy dando me vaya agarrando bien claro. Amén. Porque se lo estoy tratando de decir con el mejor de las maneras y con todo el amor que he sentido de parte del Señor de poder compartírselo. Amén. Le dejo otra pregunta. ¿Cómo me refiero a mí mismo? O sea, a mí mismo al verme yo, lo que le decía antes en el espejo. Cuando yo me miro, ¿cómo me digo? Ay, qué cosa más fea, necesito maquillaje, necesito esto. No, yo me miro y yo me agrado, o sea, yo no me necesito tapar para verme en el espejo o le pongo una toalla a los espejos. No, yo me amo como soy. Ya, yo me amo como yo soy. Por ende, puedo dar amor a otras personas. ¿Por qué? Porque yo no estoy disgustado conmigo mismo. Me he aprendido a aceptar. Pero ¿de dónde, cómo he aprendido eso? Con la ayuda del Señor. Porque es verdad, a mí cuando yo estaba creciendo, yo recuerdo, cuando yo cambié, cuando yo fui vamos a decirlo así, a la gran ciudad, a la capital de mi nación, yo recuerdo que había niños que estudiaban conmigo y me trataban muy mal. ¿Por qué? Porque ellos eran más claros que yo, su tono de piel. Porque el área de donde yo vengo es una isla en el Caribe y ellos decían, ay, por ahí, claro, era el Caribe, claro. Imagínense en ese entonces y aún hasta el son de hoy, pues es la conexión donde pasan muchos narcos hacia Estados Unidos y muchas veces en las noticias que siempre decían, se escuchaban que tiraban fajos de drogas o cosas así y entonces, claro, había una mala, lastimosamente, reputación de que la gente que vivía ahí eran simplemente los que recogían esa droga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego y estoy estudiando en el colegio, ay, no, tu papá te puede pagar este colegio porque ha recogido drogas y ha vendido eso. Y esas cosas a un niño de 7, 8 años le hacen mucha mella en su manera de ser, en su crecimiento, cómo le afecta a uno. No se crea que eso no me afectó a mí. Yo decía, ¿por qué mis amigos son más claros que yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque ellos tienen tales y cuales cosas y yo no los tengo. Hasta que comencé a conocer, hasta que obviamente uno va madurando y uno va, como quien dice, sobrepasando ciertas cosas, pero cuando uno viene al Señor muchas veces todo eso vuelve a salir otra vez, porque es como que uno vuelve a tener cierta regresión en ciertas cosas. Pero ¿qué quiere hacer el Señor? Quiere librarnos de esas cosas, quiere sanarnos de esas cosas. Por eso nosotros siempre abrimos aquí en esta congregación, en esta comunidad, lo que es la liberación. ¿Por qué? Amados del Señor, la liberación es el pan de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Una de las cosas muy importantes, anhele su liberación, anhele sanidad. ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Le coge y le quita los bichitos que usted no necesita, le arranca esas cosas, le sana las heridas, le venda la patica quebrada. En el caso, el otro día, solo me estaban saliendo yo estaba buscando adoraciones y alabanzas y cosas así en YouTube y solo me salía de un, creo que es un herrero, ¿no? Arreglándole la patita, lo que yo llamaría los zapatos de los caballos, ¿no? Yo sé que ese no es el término exacto, pero ¿qué pasa? El herrero con mucho cuidado le corta la pezuña, le arregla, le no sé qué, y le da con mucho cuidado. Eso véase en el sentido
de un pastor, de una pastora, de unos siervos de Dios cuidando de usted, la ovejita del Señor. ¿Por qué? Porque usted es amado del Señor. Y por ende, nosotros como encargados, comisionados del Señor, a hacer esa labor, tenemos que hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia y sabiendo que usted es coheredero del Señor y heredero con Él también. Entonces, por eso la liberación es muy importante. Por eso, cuando usted recibe liberación, usted entra en otros niveles de fe, en otros niveles de amor, porque también se le va a enseñar a amar de una mejor manera. Amén. Otra manera de demostrar la fe y el amor que profeso lo podemos ver en el siguiente pasaje. Vayamos a Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Se lo voy a leer en la BTX 4. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol, escuche bien, el sol es de Él, sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis, a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, que lleguemos a una madurez como el Padre quiere que lleguemos. El Padre es maduro, obviamente, en todo su ser. Y ese perfecto es a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que lleguemos ahí. Es verdad que es una medida muy alta. Y jamás el Señor va a poner una medida al cual nosotros no podemos alcanzar. Si lo alcanzó Enoc antes de Jesucristo, vamos a decirlo, no voy a dejar eso como una afirmación específica, pero voy a decir que Enoc llegó a un crecimiento en Dios, a una estatura en el Señor. Lo vemos en la vida de Abraham, eso lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 11, todos los prodigios, los milagros, todas las cosas que ellos hicieron. Y vea una cosa, ellos estaban en un pacto viejo, imagínense en un pacto donde dice que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Imagínense, mayores que el que era la palabra que simplemente venía sobre ellos y ellos hacían ciertas cosas. Mayores cosas haríamos. No solamente espere que el Espíritu Santo venga como lenguas, venga como manifestaciones de sanidades y X y Z de esas cosas. ¿Se han preguntado cuáles son esas cosas mayores en Dios? Obviamente tiene que ser mayor en fe y mayor en amor, obviamente sobre todas las cosas. Amén. Entonces, mire, le voy a decir algo. Déjeme darle un ejemplo de algo que me pasó en esta semana. Bueno, yo tuve un pequeño accidente, un percance el lunes, ¿vale? A las 3 de la mañana yo estaba yendo a trabajar y de repente estoy pasando por una gasolinera, meditando en el Señor, ni pensando en Él, y de pronto de la nada sale una persona no es un scooter, sino en un patinete eléctrico, una chica. Bueno, esta chica iba para salir de donde ella estaba saliendo de la gasolinera, a lo mejor entró a comprar algo, ¿no? Pero salió en una velocidad muy fuerte, muy rápido porque claro, usted imagínese, ella tiene que cruzar una acera, no, imagínese que eso fuera otra hora del día, tiene que ir más despacio, ¿sí me entiende? Usted tiene que salir de sitios despacio. Bueno, ella no hizo así, salió, vamos, tirada, como alma que le perseguía el diablo o algo así. Entonces, claro, y hay un punto ciego en esa gasolinera y yo no la vi. Bueno, resulta que ella choca conmigo y me golpea todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Bueno, ella y yo chocamos, ella andaba su casco, pero no lo andaba amarrado, yo el mío sí. Yo andaba a mis luces, o sea, ella no me vio, para nada ella me vio. Obviamente toda la culpa era de ella. Bueno, ella se pega unos revolcones sobre la bici y todo. Bueno, yo pensé que ella se había golpeado.
Yo, gracias a Dios, yo, como le digo, para evitar de que ella cayera a una avenida, porque había una avenida ahí, y que se hubiera hecho más daño porque se hubiera golpeado la cabeza porque su casco le salió volando, ¿no? Entonces, para evitar de que ella, aún viendo todo el revolcón que ella se dio, yo no me revolqué tanto porque lo que ella andaba me golpeó a mí de una, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en eso yo siento el golpe, se me comienza a hinchar el brazo donde ella me golpeó, ¿no? Pero inmediatamente se me comenzó a hinchar bastante. El pie, siento un fuerte dolor en el pie izquierdo. eh, pero en todo eso, lo primero que, y cuando, claro, cuando ella me golpea, yo siento un olor, perdón, a alcohol. Entonces yo asumo de que ella ha tomado, ¿no? Bueno, resulta que cuando ella se levanta y yo la ayudo todavía a levantarse porque yo he cojeado un poquito de mi pierna derecha para no irme hacia la avenida y no caerme y no dejar de que ella, su cabeza rebotara en la acera, ¿no? Entonces, entre todo y todo, entre que ella me golpeó a mí y todo, yo estoy tratando de que evitando de que ella se golpeara más. Bueno, en todo ese asunto, cuando ya, digamos, todo el revolcón se para, yo la ayudo a levantarse y ella muy preocupada, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No sé qué, ay, lo siento, fue mi culpa, vale, listo, no pasa nada, le digo yo. Y yo inmediatamente, claro, siento el fuerte dolor en mi brazo y yo lo primero que pienso, me rompió el brazo, siento el fuerte dolor en mi pie izquierdo, dentro del zapato y yo, uff, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Dije yo, ¿no? Pero claro, yo estaba, ahí entra la adrenalina y uno pues como que deja de pensar y uno entra en un estado de otra manera, ¿no? Eso en mi vida me había pasado. Y de repente yo le digo, oye, pero espérate, ¿tú estás bien? Yo la levanto, le ayudo a levantarse, ¿estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, pero tú, chico, ¿cómo estás? No sé qué. Yo le digo, no, tranquila, no te preocupes, no pasa nada. Le digo, ¿tú estás bien? Sí, listo. Bueno, estamos bien, estamos en paz, no te preocupes. Yo me levanté, agarré mi bici y seguí mi camino. Cuando yo sigo, yo todavía estoy como medio en shock, ¿vale? Obviamente no fue un coche, está claro, pero una cosa de esas, pues obviamente lo deja a uno en shock. Yo no pierdo mi paz, pero estoy en cierto shock físico, o sea, mental, ¿no? Entonces resulta que en eso yo me doy cuenta, o sea, yo voy, llego a un sitio, ves que voy a trabajar y pues el dolor se comienza a intensificar. Regreso a mi casa, vengo, me pongo lo frío, le digo a mi esposa, ella se levanta muy a las 3 de la mañana, me ayuda y todo. Entonces resulta que yo me cojo 2 días para recuperarme y el día miércoles yo regreso a trabajar y en todo eso, amados, usted ya va a entender por qué le estoy narrando esto. Resulta que yo comienzo a meditar en todo eso y yo le decía al Señor, y ayer se lo comentaba a un hermano y le decía, Señor, wow, gracias, qué tremendo, ¿no? Me doy cuenta, Señor, que has obrado en mi vida, porque en otra ocasión eso me hubiera pasado y yo seguramente hubiera soltado más de una mala palabra. Así se lo digo, sí, tal cual. En inglés o lo que sea, pero seguramente me hubiera soltado una mala palabra, una mala contestación, alguna cosa que no te hubiera dado, no te hubiera traído gloria y honra a ti. Pero, ¿qué pasó? No me doy cuenta hasta 2 días después, ¿no? O día y medio después, cuando yo dije, wow, qué tremendo, ¿no? Yo no dije nada, no en ningún momento la insulté. O sea, no resucitó el viejo Jeffrey en un momento de estrés como ese. Y yo le decía al Señor, gracias, Señor, porque obviamente me ayudaste, obviamente veo cambios en mí, veo que has obrado en mí, veo que has renovado mi mente en esa área, ¿no? Y le digo, Señor, gracias por eso. Gracias porque mi primera preocupación no fue mí, no fue el yo, sino fue ella, cómo estaba esta chica, ¿no? Sea cual sea cómo estaba ella. Entonces yo recuerdo que se le comenté esa noche hablé con un hermano de sangre, yo le comentaba todo eso y él se enfureció, se enojó y me decía, no, pero tú debiste haber llamado a la policía, esto y lo otro, y no sé qué, y denunciarla, ojalá se hubiera muerto la chica o algo así me estaba diciendo, y yo no le dije nada, ¿no? Porque yo, o sea, no le dije nada, no sé, no pensé nada, ¿no? Yo lo estaba escuchando. Pero después yo dije, no, porque ¿dónde está la demostración de mi fe y de mi amor que se supone que estoy confesando? Si yo llamo a la policía, ¿qué le puedo decir? Le puedo, o sea, esa persona que estaba ebria seguramente, o no sé si estaba ebria, pero estaba tomada,
le bastó suficiente con el accidente para mí, me ministraba el Señor, para que ella volviera en sí. Yo qué sé, yo meditaba en esto y yo dije, ¿qué sé yo qué tipo de problemas ella pasó o por qué la llevó a que ella estuviera tomando? O sea, nunca pensamos en el por qué, en qué está pasando la otra persona. Muchas veces somos muy egoístas en eso y pensamos en el yo primero. Y en ese momento yo me di cuenta, ese otro día, que yo estaba pensando en mi prójimo. Estaba pensando en esa persona. A lo mejor si yo hubiera dicho eso, imagínese lo que le voy a decir. Imagínese que llega el día de mañana, X día, y yo me vuelvo a topar con esa chica. Y si yo hubiera actuado de esa manera como hubiera actuado anteriormente, ¿qué testimonio le puedo dar del Señor Jesucristo? Pero ¿qué tal si yo me la vuelvo a encontrar? Y ella, mira, tú eres el chico con que me choqué. Sí, ¿por qué no hiciste esto y lo otro? Y yo le puedo decir, ¿sabes por qué? Porque yo creo en el Señor Jesucristo. Porque esto y lo otro. Y a lo mejor le puedo guiar hacia el Señor. ¿Sí me explico? O sea, ven por qué le conté todo eso. Porque nuestra manera de vivir tiene que demostrar no solamente la fe, tiene que demostrar el amor, tiene que demostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Ya, muy importante. No puedo decir que amo al Señor y actúo como me da la gana cuando las circunstancias no están a mi favor. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Yo aún pude ver la obra del Espíritu Santo en mi vida, porque yo decía, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Y estaba meditando en ti. Y muchas veces, y lo que entendí del Señor, que Él permitió que eso pasara para también probar mi fe en ese momento. Cómo iba a actuar en un momento de estrés así. Cuál iba a ser mi reacción. Yo siempre procuro sacar lo bueno de toda circunstancia, aunque sea gravoso para mi vida misma. Aunque sea como esto, algo accidentado, que aún estoy medio dolido físicamente. Al día siguiente sentí todo el cuerpo adolorido y todo eso, ¿no? ¿Ya me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Aún cuando fui al médico, porque yo dije, a lo mejor sé que no nada había roto porque me palpé y vi que podía mover el brazo, que esto y lo otro, pero y sentí que aún el pie y todo, o sea, no se me había roto el dedo, sino que cuando llegué a casa y aún estaba con sangre y todo, pero nada grave, nada que no se pueda curar, ¿no? Pero imagínense que yo denuncio a esa chica y obro de esa manera. No estoy obrando en justicia. No importando que haya sido yo el afectado. No importa eso. Lo que importa es que yo haya podido demostrar sin palabras, vamos a decirlo así, cristianas, evangélicas o como usted lo quiere decir, yo he podido demostrar a Jesucristo en ese momento. ¿Qué? ¿Cómo? Soltando perdón sobre ella. Ya, soltando perdón sobre esas circunstancias, dejando que eso pasara y no llevándolo a otro nivel de gravedad para su vida. Ya. Entonces, eso es un ejemplo que le quise poner ahí, ¿vale? Ahora déjenme leer esto que le voy a decir y con esto. Hay cosas que hacemos y maneras en las que vivimos que escucha la palabra, habla a gritos de nuestra fe y de nuestro amor, que las muchas palabras que pueden llenar mi boca, diciendo que soy cristiano. Por lo tanto, demostremos en quién hemos creído por lo que hacemos a diario. Hagamos de la fe y del amor un estilo de vida. Amén. Eso es muy importante que tengamos muy claro. No podemos llenar nuestra boca diciendo que yo soy un cristiano y no demostrarlo. Amén. Bueno, gloria a Dios.